Hola, mi nombre es Gaby Chavarro Vera, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y hoy como tal voy a explicar el diseño de bases de datos dentro como tal de la ingeniería. Entonces, esta es mi presentación personal, soy de Palmira Valle, a lo que me dedico como tal en mi trabajo actualmente y donde me desempeño con las TICs. Respecto a lo de la evolución de la base de datos, la transcripción de la línea del tiempo, podemos observar que en los años 60, las bases de datos jerárquicas, como tal las IMS, en las primeras bases de datos seguían un modelo jerárquico, donde los datos pues se organizaban en una estructura de árbol. Cada registro tenía una única relación padre e hijo. Ya las primeras bases de datos en red, como tal la CODASIL, que aparecieron modelos de bases de datos en red, ellas permitían relaciones más complejas entre datos, así superando las limitaciones del modelo jerárquico que tenían las IMS. Pasamos a los años 70 como tal, el modelo relacional por COD de Edgar F. Codd introdujo el modelo relacional que organizaba los datos en tablas y permitía las relaciones entre ellas mediante llaves primarias y foráneas. Así fue revolucionando la manera en que se manejaban las bases de datos. Ya con el lenguaje de MySQL, de SQL, se desarrolló que es Structured Query Language, el estándar para gestionar bases de datos relacionales. Están permitiendo pues, las consultas más sencillas y que sean más flexibles. Cuando ya pasamos a 1980, en los años 80, surgieron las bases de datos orientadas a objetos. Esas bases de datos pues combinaban características dentro de la programación orientada a objetos con la base de datos tradicionales, así permitiendo almacenar objetos completos en lugar de simples datos. ¿Sí? Con el crecimiento de las RDBMS, las comerciales, como por ejemplo Oracle, base de datos 2, las bases de datos relacionales comerciales pues ganaron popularidad impulsadas por las empresas como Oracle y IBM. ¿Sí? Ya en los años 90 como tal, en los comienzos del... Entonces, tenemos conceptos seleccionados que nos llamaron mucho la atención en la revolución, tales como la revolución industrial, que es una transformación la transformación en la producción con maquinaria de trabajo en fábricas y así marcando el inicio de la era moderna en la tecnología dentro de los siglos 20, 17 al 19. ¿Sí? Es la imagen representativa como era antes la revolución industrial. La computadora personal, pues esto se tiene entendido que se desarrolló y se popularizó en computadores accesibles para individuos y empresas, así cambiando la forma de realizar tareas y procesar información. Esto fue en la década de 1970 a 1980, como tal el computador personal. El Internet, que fue en la expansión de la red global de computadoras, así facilitando la comunicación instantánea y el acceso a la información a nivel mundial, que empezó desde 1990 hasta ahora la actualidad como estamos. Dentro de los conceptos que tenemos de bases de datos está el conjunto que es organizado de datos que se almacenan y se gestionan de una manera estructurada. El sistema de gestión de bases de datos es el software que facilita la creación, manejo y consulta de bases de datos. La tabla, estructura que organiza los datos en filas y columnas dentro de una base de datos. Clave primaria, campo o conjunto de campos que identifica de manera única cada registro en una tabla. Y SQL es el lenguaje de consulta utilizado para interactuar con la base de datos, permitiendo la recuperación y manipulación de los mismos. Bueno, dentro de las tendencias que tenemos futuras en bases de datos, las tendencias futuras, están las bases de datos en la nube, que esta encierra los modelos de datos distribuidos, la alta escalabilidad y disponibilidad. Está la automatización e inteligencia artificial, que es gestión automatizada de bases de datos y optimización de consultas
basada en la inteligencia artificial. Está las bases de datos NSQL, no SQL, adaptabilidad y datos no estructurados y el soporte para grandes volúmenes de datos. Está también seguridad y privacidad, el cifrado avanzado y compliance con regulaciones, integración con tecnologías emergentes. Está también soporte para blockchain y bases de datos para la IoT. Y por último, almacenamiento y procesamiento en tiempo real, que es procesamiento de flujos de datos y la latencia ultra baja. Tenemos un ejemplo de utilización de base de datos. Como ejemplo, escogimos una tienda de electrónicos llamada XYZ. Su funcionalidad en la base de datos es, en el contexto como tal, se utiliza para gestionar el inventario de productos que permite almacenar y organizar información sobre cada artículo en la tienda, con el nombre del producto, el número de serie, la cantidad en stock, el precio y la ubicación dentro del almacén. ¿Cómo funciona? Entonces, primero lo que se hace es el registro de productos. Cada vez que llega un nuevo lote de productos, los datos se ingresan en la base de datos. Como segundo, actualización de inventario. Cuando un producto se vende, la base de datos se actualiza automáticamente y la cantidad disponible en stock. Tercero, consulta de información. Los empleados pueden consultar la base de datos para verificar la disponibilidad de un producto o para encontrar dónde está ubicado dentro del almacén. Y como por último, cuarto, la generación de reportes. Entonces, la base de datos puede generar reportes sobre el inventario, lo que ayuda a que en la toma de decisiones sobre nuevas compras o promociones. Si este sistema se asegura que la tienda puede mantener un control preciso sobre sus productos, así optimizando el proceso de venta y reabastecimiento. Como conclusión, está la evolución de la base de datos, que ha sido una transformación significativa en la forma en que gestionamos y accedemos a la información. Inicialmente, los sistemas de gestión de base de datos eran simples y basados en archivos, lo que hacía que la gestión de datos fuera manual y propensa a errores. Con la introducción de las bases de datos relacionados en la década de los 70 y el enfoque cambió un poco a un modelo más estructurado y flexible, así permitiendo una mejor organización y consulta de datos. Y más adelante, el desarrollo de las tecnologías en la nube y base de datos distribuidas ha permitido manejar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad y escalabilidad. Estas innovaciones pues han respondido a la creciente demanda de acceso rápido y eficiente de datos desde múltiples ubicaciones. Además, las bases de datos no SQL han surgido como una solución para gestionar datos no estructurados y grandes cantidades de información, así ofreciendo alternativas a las limitaciones de los modelos relacionales tradicionales. En resumen, la evolución de la base de datos ha facilitado una gestión más eficiente, flexible y escalable de la información, adaptando a las cambiantes necesidades tecnológicas y de datos. Entonces, como referencias como tal, investigamos sobre la base de datos relacionadas y modelado de datos, que la encontramos en el libro virtual de la biblioteca de la universidad. Y acá están el número de páginas, también sobre la programación de bases de datos relacionadas, también de la biblioteca, los conceptos iniciales de las bases de datos también lo encontramos en el repositorio institucional de la UNAD. Y las entidades y atributos, también repositorio institucional de la UNAD. Muchas gracias.